A ver, la pregunta del millón. ¿Existió Rómulo, de verdad, el legendario fundador de Roma? Es que esta pregunta es uno de los grandes desafíos de la historia antigua, porque, claro, no estamos buscando solo a una persona, ¿eh? Estamos intentando entender cómo, de la nada, nace un imperio. Venga, vamos a meternos de lleno en este misterio. Cuando vemos imágenes como estas ruinas, es fácil pensar que son solo piedras. Pero no. Lo que tenemos delante es un auténtico enigma. Los orígenes de Roma, son un misterio que lleva siglos fascinando a todo el mundo. Y para intentar resolverlo, no queda otra. Hay que viajar al pasado, pero al pasado de verdad, a los mismísimos comienzos. Bueno, para empezar con esta investigación, ¿qué es lo primero que haría un buen detective? Pues eso, ir a la versión oficial. Vamos a ver qué contaban los propios romanos sobre su origen, cuál es esa leyenda que acabó definiendo quiénes eran. La historia nos suena a todos, ¿verdad? Venga, dos hermanos gemelos, Rómulo y Remo, abandonados, los amamanta una loba, crecen y ¡zas!, deciden fundar una ciudad. Pero claro, la cosa se tuerce, hay una pelea, Remo muere y Rómulo se queda como el primer rey de Roma. Una epopeya en toda regla. La pregunta es, ¿cuánto de esto pasó de verdad? Y aquí, justo aquí, es donde empieza el lío, el verdadero reto. Porque para cualquier historiador esto es como un caso sin resolver. Un cold case de manual, con un problema gigantesco. Un hueco de tiempo brutal entre cuando supuestamente pasaron las cosas y cuando alguien se sentó a escribirlas por primera vez. Y cuando digo brutal, no exagero. Hablamos de más de 500 años. Para que nos hagamos una idea, es como si ahora mismo, en pleno siglo XXI, quisiéramos escribir la primera biografía de, no sé, Cristóbal Colón, pero usando solo las historias que la gente se ha ido contando de abuelos a nietos. Imagínate lo que saldría de ahí. Fijaos en el desglose de este vacío temporal que es tremendo. La fundación de Roma, la leyenda, se sitúa en el siglo VIII a.C. Vale, pero las primeras crónicas completas, las primeras de verdad, no aparecen hasta el siglo I a.C. Casi 700 años después, las escribe gente como Tito Livio, y para ese momento, en la época del emperador Augusto, el mito ya no era solo un cuento, no, era pura propaganda política. Entonces, ¿cuál es la clave de todo esto? Pues que durante esos 500, 600, 700 años, la historia no se quedó quieta. ¿Qué va? Se fue transformando, se fue reescribiendo. Cada generación le ponía lo suyo, le añadía una capa nueva. Es como coger un cuadro y que cada pintor le dé su propio retoque. Esta idea es muy potente. La historia de Rómulo no es como encontrar un fósil, algo intacto y perfecto. Es más bien como mirar un corte en la Tierra, como la geología. Ves distintas capas, distintos estratos. Pues aquí igual. Tienes una capa de memoria, encima una capa de mitología, encima otra de intereses políticos, todo acumulado con el tiempo. De hecho, si nos ponemos a separar esas capas, vemos que hay tres que son las que más, contaminaron el relato original. A ver, primero, la mitología, claro. ¿Qué hacemos? Pues decimos que Rómulo es hijo del dios Marte. Toma ya. Con eso no solo lo elevas a la categoría de semidios, sino que ligas el destino de Roma a los propios dioses. Segundo, lo que llamamos etiología. Ya veremos qué es, pero básicamente es inventarse historias para explicar por qué las cosas son como son. Y la tercera capa, la propaganda, sobre todo en la época de Augusto, que usó el mito para justificar su poder imperial. Una jugada maestra. Vamos a pararnos un momento en esto de la etiología, porque es un concepto clave para entender todo. ¿Qué es? Pues dicho de forma sencilla es crear un relato sobre el pasado para explicar y justificar algo del presente. Un ejemplo perfecto. ¿Por qué las murallas de Roma eran sagradas e intocables? Pues la leyenda te dice, porque Remo murió por saltárselas. Ahí lo tienes. Le das un origen dramático, un peso histórico brutal a una costumbre. Claro, con todo esto sobre la mesa, nos damos cuenta de que quizá la pregunta no es la correcta. A lo mejor no deberíamos obsesionarnos con ¿qué pasó de verdad al pie de la letra? Quizá la pregunta interesante, la más profunda, es otra. ¿Por qué esta historia era tan increíblemente importante para los romanos? ¿Para qué les servía? Hay un historiador, T.J. Cornell, que lo clava con una frase. Dice que la tradición no es un registro fósil, sino un proceso dinámico de reconstrucción. Es que es eso, perfecto. La tradición no es una foto fija del pasado, no. Es algo vivo, que se reconstruye una y otra vez. Cada generación de romanos cogía la historia de Rómulo y, la tuneaba para que encajara con sus problemas y sus necesidades del momento. Y aquí viene lo mejor, lo que es realmente fascinante. Y es que no hemos descubierto la pólvora. No somos los primeros en darnos cuenta de este lío. Los propios historiadores romanos, los que escribieron estas historias, sabían perfectamente que el material que tenían entre manos era una mezcla rara de realidad y de pura leyenda.
Vamos a llamar a declarar a uno de nuestros testigos estrella de la antigüedad, el gran Tito Livio, porque él se encontró de frente con este marrón, tener que escribir la historia de los orígenes de Roma, algo que para él, en su época, ya era un pasado súper lejano, casi de cuento de hadas. Y atención, porque esto es una confesión en toda regla, sacada directamente del prólogo de su obra. El tío escribe: es difícil distinguir lo falso de lo verdadero en asuntos de tanta antigüedad. Ahí es nada, el propio Tito Livio lo admite, dice que la línea es súper borrosa. Y ojo, no lo dice en plan, bueno, pues me lo invento todo y ya está. No, lo dice desde un conocimiento profundo de cómo funcionan estas cosas, de cómo se construyen las grandes leyendas que fundan una civilización. Bueno, llegamos al momento de la verdad. ¿Cuál es el veredicto en el caso Rómulo? Hemos visto la leyenda, hemos visto el enorme vacío de tiempo, las capas de significado que se fueron añadiendo. Es hora de juntar todas las pruebas y dictar sentencia. El veredicto, como no podía ser de otra forma, es complejo. Vamos por puntos. Primero, Rómulo vive en esa tierra de nadie, en esa frontera borrosa entre el mito y la historia. Segundo, su verdad no es literal, es funcional. Lo que importa no es tanto si el hombre de carne y hueso existió, sino lo que su historia hizo por Roma. Tercero, la arqueología nos da la razón en una cosa, y es que en el siglo VIII a.C., en ese mismo sitio, pasó algo. Había gente, había cabañas, tenemos el cuándo y el dónde, pero no tenemos el quién. Y cuarto y último, este mito fue la argamasa, el pegamento que unió a los romanos y les dio una identidad común. Por eso, hoy en día, el enfoque ya no es o te crees la leyenda o te crees la arqueología. No. La clave es hacer que las dos cosas hablen entre sí. Porque, a ver, la leyenda sin las pruebas arqueológicas es, pues eso, una leyenda, una fantasía. Pero es que la arqueología sin el relato que le dé sentido son solo piedras y trozos de cerámica, ruinas que no nos dicen nada. Solo cuando juntamos las dos piezas del puzzle podemos empezar a vislumbrar cómo nació de verdad Roma. Y esto nos deja con una última pregunta, una para darle vueltas a la cabeza. Al final, Rómulo, ya sea un hombre real o un personaje de leyenda, es el símbolo de la fundación de Roma. Su historia fue lo que unió a un pueblo, lo que le dio un destino. Entonces pensemos, si un mito es tan poderoso como para crear un imperio, ¿de verdad importa tanto que fuese literalmente cierto?